Bienvenidos al vuelo del cometa. Estamos una noche más con temas de libros. Robert Jordan, autor de La Rueda del Tiempo, de la cual se hizo una serie hace poco y un videojuego hace más de 20 años, 1999. Un libro que tiene un montón de partes y somos Álvaro Aparicio y Diana Soriano. Diana, ¿cómo te encuentras esta noche? ¿Te encuentras bien? Encantada de haberme conocido. Guapísimo. Como un vampiro. Ahora meto aplausos, se entrecortan porque la gente tiene lag, pero no os preocupéis que esa gente de todos modos no existe. Estamos en redes sociales. Son tartesos. ¿Qué? En Twitter, me niego a llamarlo X, en Facebook, en Instagram, en Threads, en todas partes, en YouTube, en Twitch, en tu casa, con tu familia bailando en pelotas delante de la chimenea. En todos esos sitios y muchos más estamos. Gente que tiene chimenea. No somos euclidianos, porque nos molan los libros y eso nos hace seres sexys. Entonces, estamos también, como aviso, ¿vale? Un poco por avisar de qué va la vaina. Para aquellos que escribís, estamos en el 37º certamen de microrelatos. Para participar hay que registrarse únicamente en el Patreon del vuelo del cometa. Y creo que el ganador se anuncia, si no recuerdo mal, el día 23. Día 23. Día 23 de enero. De enero, que es jueves. Entonces, bueno, ahí se cierra. No, el día 23 de enero se cierra, efectivamente, perdón. Cierra. No. Y el día 26 de enero lo leemos aquí. Salvo que estemos muertos. En el vuelo del cometa. Y vamos a estar muertos. Muertos también venimos. Si estamos muertos, Ouija y Diana os lo lee, ¿vale? Y dice, yo lo leo y luego adiós, ¿vale? Tenéis que saber que taller literario en el Patreon, programas de mecenas en iVoox, en fin, danos vuestro like, vuestro amor y vamos para adelante porque tenemos al señor James Oliver Rigney Jr., esperando a que arranquemos con este especial sobre la Rueda del Tiempo. Un señor que nació el 17 de octubre de 1984 en Charleston, Carolina del Sur. Perdóname. 1948. ¿Qué he dicho? 84. 40 años tiene el señor. No, 1948. Eso es Charleston. Eso es. Es que el otro día algo dijiste también así y yo como una pi me callé y dije, joder, no le voy a dejar que se quede así. Esta vez no. En 1948 nació. Efectivamente, dislexia, gracias por venir. Y fallece el 16 de septiembre del año 2007. Murió con 58 años. Sí, efectivamente. Gatitos tristes. Se le conoce por el seudónimo de Robert Jordan, que es el motivo por el cual todo el mundo conoce su obra, y fue un autor de fantasía épica bastante reconocido en su época. ¿Vale? Voy a decir aquí un pequeño disclaimer. Bueno, no es un disclaimer, es un cómo lo hemos conocido verdaderamente. Yo he conocido a este señor porque yo he sido toda mi vida muy pobre. Muy pobre. Extremadamente pobre. Y cada vez que iba a la librería me encontraba unos libros que eran más grandes que mis ganas de vivir, pero que aparte eran un montón, y nunca encontraba el primero. Y aparte en Argentina o Uruguay, da igual qué país de los dos, esos libros valen aproximadamente el equivalente a un riñón y medio de bebé recién nacido. Son muy caros. Entonces mi acceso a esa información era muy complejo. Primero por costes. Segundo, porque no encontrara el primer ejemplar. Porque hablamos de un montón de libros. Como 14. Como 14. Muchos libros. Era muy complejo. Chúpate esa, Stephen King. Stephen King. Ahí la llevas. Yo debo decir que mi acercamiento a Robert Jordan y su obra, la primera vez que leí algo de él, ni siquiera era suyo, ¿vale? Porque mi primer acercamiento a la obra de Robert Jordan fue con el videojuego de 1999, con el nombre The Well of Time, desarrollado por Legend Entertainment y publicado por GT Interactive. Ojalá fuese sido GT Interactive. Y ahí es donde yo me empapé del mundo de la Rueda del Tiempo. Luego lo pude leer, leí los primeros dos, ¿vale? Y debo decir que es una saga interesante, pero que quiero conocer ahora la opinión de Diana. Diana, por favor, adelante. Bueno, vale. Asistió a la Universidad de Clemson después de la escuela secundaria en un colegio militar de Carolina del Sur.
pero abandonó después de un año y se alistó en el ejército de los Estados Unidos. La gente que va al ejército, qué gente peculiar, algún día hablaremos de ellos. Hombre, la gente americana, o sea, tampoco vamos a darle muchas más vueltas. Sirvió 2 periodos durante la guerra de Vietnam como artillero de helicóptero. Fue galardonado con la Cruz de Vuelo Distinguido con racimo de hojas de roble. Toma, ahí tienes una distinción. La estrella de bronce con V y racimos de hoja. O sea, quiero decir, este señor ¿Qué, ¿qué significa? ¿Qué significa esto realmente? O sea, porque esto? Es un poco... o sea, me refiero, y vosotros sabéis, y yo también, que esas cosas todas tienen su significado, igual que los colorcillos de los galones, pero no lo sabemos. O sea, no sabemos qué significa el racimo de hojas de roble, ni que la estrella de bronce, en lugar de ser en forma de Y, sea en forma de V. No lo sabemos. Si alguien lo sabe, no obstante, su sapiencia será altamente agradecida en los comentarios. Por favor, explicarnos qué son las 2 cruces de galantería vietnamita con palma. Por favor. Bueno, después de este momento de ignorancia, vamos a decir que regresó de Vietnam en 1970 y Jordan estudió física en una universidad militar. Si no voy a decir nada respecto a los físicos. Se graduó en 1974 con una licenciatura en ciencias y comenzó a trabajar para la Marina de los Estados Unidos como ingeniero nuclear. Madre mía, mientras se dedicaba... Quiero que... es que no puedo decir nada. No puedo decir nada. ¿Por qué? No puedes decir, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando, Álvaro? En mi cabeza ahora mismo hay un escenario B. Porque hay un montón de referencias a mi vida aquí. Y no puedo decir cuáles son. Venga, vamos. Siguiente. Pasemos. A continuación, continuar. Efectivamente. Mientras estaba con esta movida, al final tiene una lesión en la rodilla, acaba hospitalizado y se aburre. Y como estaba muy aburrido en aquel entonces... Uy, que tuvo una lesión en la rodilla, pobrecito. Tuvo una lesión y dijo, muy venga, complicada. pues vamos a hacer algo con nuestra vida, pues no podemos salir de aquí, no nos podemos levantar. Dijo Robert como Bram Jordan, Stoker. Claro, dijo Robert Jordan, pues me voy a poner a escribir. Hablamos del año 1977, ¿vale? A la pregunta de, bastante socorrida, ¿qué impronta ha dejado la guerra en este señor? ¿Qué huella ha dejado? ¿Qué pensaba sobre la guerra? Hay un montón de entrevistas, porque Robert Jordan concedía entrevistas como Terry Pratchett y toda esta gente, que el tío le gustaba chupar cámara como un campeón. Se me gusteaba. Se me gustaba bastante, aparte tenía... En fin, hablaba de sus experiencias, en plan batallitas, pim pam, y cómo todo eso ha influenciado su vida. A ver, es inevitable, vas a la guerra, pues hablas un poco de ella, aunque esté disfrazado de fantasía. Muchos de sus comentarios hablan de cómo los soldados deben enfrentar un cambio de moral, la supervivencia, incluso cuando tienes que hacer cosas contrarias a las que te han educado, o sobre su experiencia en el helicóptero disparando cuando veía cosas moverse sin saber qué eran. Lo cual era mega chungo esto, ¿eh? Es que claro, o sea, tú ahí se mueve, tú disparas. ¿Por qué? Porque si no te dispara él a ti. Claro, efectivamente. Así de claro. O sea, matar o morir. Tenemos un fragmento de una entrevista de 1991, cuando acababa de publicar el segundo libro de la saga. Si os fijáis, la saga no es tan antigua. A mí la verdad es que me hubiese gustado leer más en profundidad, pero es que son muchos libros, es mucho... ¿Sabes qué pasa? Que al final es de hace relativamente bastante tiempo. Y embarcarte en una obra tan enorme. Es verdad que dices, bueno, pues tengo para rato. O sea, aquí puedo echar los restos. Que la gente que le gusta mucho leer, pues es algo interesante. Es como cuando te suscribías a una colección en Círculo de Lectores. Bueno, no me tengo que preocupar de lo que voy a leer en los siguientes 8 meses, porque ya me lo van a dejar puesto. Pero no es Entonces, bueno, pues no está es tan bien. Antiguo, no es una... A ver, yo creo que el problema de la rueda del tiempo... Yo no quiero hacer un programa sobre un tema que no nos interesa. A mí la rueda del tiempo, de hecho, me interesa mogollón, porque de verdad, el videojuego, sin ir más lejos, al margen de que no es el motivo por el cual la gente nos está escuchando o viendo ahora mismo, a mí me flipó bastante. Y eso fue lo que me acercó a la obra literaria. Pero debo decir que a mí la serie no me interesó lo más mínimo, porque lo que vi no me atrajo, no me cautivó, y luego los libros, creo que pese a ser un tipo de fantasía que no está muy alejado en el tiempo, porque el segundo libro se publica en 1991,
llámame loco, a lo mejor puedo estar equivocado o simplemente que es un Loco. tema subjetivo, muchísimas gracias, es muy clásico. A mí me pilla un poco clásico todo esto. A ver, es verdad que las influencias de Robert Jordan son básicamente, en este sentido, El Señor de los Anillos. Volvemos otra vez un poco al maniqueísmo que le hemos echado en cara siempre a Austerlitz, del bien contra el mal, de tomar decisiones que son blancas o negras, muy sencillas. Entonces, no quiero decir con esto que la novela no tenga personajes muy bien elaborados, porque a lo largo de 14 novelas, si no están bien elaborados, ya se te habrían caído mucho antes. Todo lo contrario, están muy bien elaborados y a lo mejor por eso te quedas. Pero sí que es verdad que igual la temática de fantasía tan blanca, en mi caso, por ejemplo, después de ya haberme leído sagas como la de The Witcher, igual como antes que he hablado de las novelas del pistolero, de Stephen King, igual irme para atrás y, ojo, cuidado, yo, la primera saga de fantasía que me leí fue El tapiz de Fiona Barr de Gabriel Gaikai, que es el que luego ayudó al hijo de Tolkien a recopilar todos los trabajos para crear los cuentos inconclusos y tal. Y también es una fantasía súper blanca, o sea, no tiene nada de grimdark, que es a lo mejor lo que ahora, a día de hoy, como adulta, a mí me gusta leer. Pero yo en su día disfruté muchísimo con esa obra, pero igual es una obra más juvenil. No digo con eso que sea exclusivamente para jóvenes adultos, pero bueno, igual podríamos englobarlo más para ese tipo de público que igual no ha leído tanto. A ver, yo quiero hacer un par de comentarios. El primero es que al margen de la apreciación que podamos hacer de la saga, que es totalmente personal y puede no tener por qué ser totalmente fundada, porque yo lo he dicho, me he leído los dos libros de 14, no puedo tener todo el contexto, pero por otro lado tampoco puedo decir voy a leerme los 14 libros porque me sobra el tiempo. Entonces debo decir que yo llegué hasta donde llegué, fue un viaje que disfruté, pero no me atrevería a continuar porque quizás me ha cambiado el Bueno, interés literario. Pero, claro, hay relaciones que no duran toda la vida. Hasta aquí. Te quiero mucho, pero adiós, ya está. wow. El tema es que, al margen de esto, vamos a hablar de Robert Jordan porque lo que ha hecho es importante. Quiero decir, no se trata de que quien nos escucha o nos vea, al margen de lo que opinemos, se quede o no se quede con Robert Jordan. Eso es irrelevante. Lo que importa es la información y el peso que ha tenido su saga en el género fantástico. En el género fantástico épico más clásico, más cercano, Claro. mucho más cercano a una Dragonlance en muchos sentidos que a un Canción de Hielo y Fuego, que es donde se... Bueno, son géneros diferentes para gustos diferentes, no es creo, verdad. no creo Habrá. que sean géneros diferentes, creo que son enfoques distintos, ¿vale? Entonces, cada uno que lo adopte como buenamente considere. Dicho lo cual, querida Diane, ¿qué te parece si leemos lo que Robert Jordan comentaba en la entrevista de 1991? Vamos allá. Sí, sobre los militares decía. Si creo que los militares en mis novelas de fantasía son más realistas en cuanto a cómo son realmente los soldados, cómo se sienten respecto al combate, respecto a ser soldados, respecto a los civiles. Más allá de eso, mi tiempo en Vietnam ciertamente ha afectado a una especie de mi visión moral. No solo en base a lo que me pasó a mí, también en el abandono a las personas que han arriesgado todo por nosotros. Empezó para mí en una búsqueda por la moral, en lecturas tanto religiosas como filosóficas, y en mi escritura. De nuevo, uno de los temas centrales en la rueda del tiempo es la lucha entre las fuerzas del bien y el mal. ¿Cuánto tiempo puede uno luchar contra el mal sin convertirse en el mal él mismo? ¿Mantienes la pureza a costa de la derrota del mal? Siento ternura al decir que sí, que si la respuesta es demasiado sencilla, probablemente has hecho la pregunta errónea. Una cosa, he metido antes un bocinazo y quería meter otro sonido. Soy un peligro con la bandeja de sonidos. Pido disculpas por el retraso. Vale, aquí queda claro básicamente el enfoque de Jordan. Es un poco un poco lo que decías de Auguste ¿no? La fuerza del bien contra el mal, no sé cuánto. Si miras el abismo mucho tiempo, el abismo te chupa un ojo. Es un poco... Está un poco... Te pido un café, el abismo, ya que estás aquí, tráeme un café o algo. Claro, es un poco eso. Pero bueno, vamos a avanzar. Si revisamos el extenso archivo de sus entrevistas, notaremos que, aunque reconocía la existencia de males absolutos tanto en acciones como en personas, por ejemplo, en el nazismo o con todo lo que pasó con Stalin, también reflexionaba sobre las causas que originaban esa maldad, a veces sin justificarla en ningún caso, por supuesto.
Lo que resulta evidente es que valoraba la importancia de defender los principios de las democracias occidentales, dejando entrever de forma ocasional su visión sobre lo que considera un mal menor. Todo esto siempre enmarcado en su búsqueda, como se aprecia en el párrafo citado anteriormente y leído por Diane, sobre qué es el mal y cómo enfrentarlo. Además, reflexionaba mucho sobre en qué nos transforma esa lucha. Es un poco el corpus filosófico de la obra de este señor. Y ahora vamos a leer un fragmentito, ¿vale? Y ahora sí, voy a poner el sonido que toca. Atención. Diane, adelante, por favor. Vamos allá. El camino de Dagas. Etheniel había visto montañas más bajas que aquellas mal llamadas colinas negras. Grandes formaciones arriscadas de peñascos medio enterrados que surcaba una red de pasos sinuosos y empinados. Algunos de dichos pasos habrían dado que pensar incluso a una cabra. Se podía viajar 3 días a través de bosques agostados por la sequía y praderas de hierba amarillenta sin ver la menor señal de un asentamiento humano. Y entonces, de repente, encontrarse a mediodía de camino de 7 u 8 aldeas que no sabían nada del resto del mundo. Las Colinas Negras era una zona demasiado agreste y escabrosa para granjeros, lejos de las rutas comerciales, y ahora era más inclemente que nunca. Un leopardo enflaquecido, que en circunstancias normales se habría escondido ante la presencia de hombres, observaba el paso de Etheniel y su escolta armada desde una empinada cuesta, a menos de 40 pasos de distancia. Hacia el oeste, unos buitres volaban en círculo pacientemente, como un mal presagio. Ni el más leve celaje empañaba el brillo rutilante del sol. Sin embargo, otro tipo de nubes velaba el horizonte, ya que cuando el aire caldeado soplaba, levantaba cortinas de polvo. Con 50 de sus mejores hombres siguiéndola, Etheniel cabalgaba despreocupadamente y sin prisa. A diferencia de su casi legendaria antecesora, Surasa, no se hacía ilusiones de que el tiempo fuera a doblegarse a sus deseos solo porque ocupara el trono de las nubes. Y en lo referente a desplazarse con premura. En las cartas cautamente codificadas y celosamente guardadas se acordó el orden de marcha, y ello se había determinado de acuerdo con las precauciones de cada cual para viajar sin llamar la atención. Tarea nada fácil, por otro lado. Algunos la habrían considerado imposible. Bueno, ahí se ve un poco el rollo. A ver, hay unas ediciones, las ediciones actuales de La Rueda del Tiempo, las publica Minotauro. Están muy cuidadas, tienen una edición muy chula, está muy bien traducido, está muy bien corregido. Creo que todo lo que se pueda pedir a La Rueda del Tiempo a día de hoy se puede leer sin problemas. Siempre ha sido unos libros que han estado fáciles de conseguir, al margen de que yo fuese subnormal en su día y no encontrase el primero, pero porque era pobre. Quiero decir, a ver, al final es verdad que a día de hoy parece todo tan fácil que cómo no lo ibas a leer, pero antes las cosas no eran tan sencillas. Y es verdad que lo que tú dijiste en un momento dado, es que todo el mundo compra el 1 y todo el mundo compra el 2. Claro, es lo que no pero estaban. A lo mejor al 3 no estaban por ninguna no tiene parte. casi nadie. No, claro, justamente como todo el mundo compraba el 1 y todo el mundo compraba el 2, cuando ibas a la librería no estaban. Entonces, ¿por cuál empiezas? Por el 89, te jodes vivo. Bueno, vamos a continuar, damas y caballeros, porque esto es Robert Jordan. Con su nuevo camino artístico, empieza también el de los seudónimos. Robert Jordan, porque recordemos que este señor no se llamaba así, se llamaba James Oliver Rigney Jr., ¿vale? Cuando adquiere ya este seudónimo, bueno, básicamente adopta su perfil como escritor y básicamente se creó para su primer trabajo literario, que era una ficción especulativa, prosiguiendo con la saga de Conan de Robert E. Howard, el tío ese que se divertía con escopetas. Es uno de los desmonetizadísimos, madre mía, lo acabo de decir. En fin, es uno de los varios autores que han escrito novelas originales basadas en el mundo de Conan el Bárbaro. Porque como sabréis, las novelas de Conan el Bárbaro no acaban solamente en Robert E. Howard y sus escopetas. Álvaro, por favor. No estoy diciendo ningún tipo de palabra que el algoritmo, de YouTube nos pueda desmonetizar. ¿Qué pasa? Álvaro, por favor, Álvaro. No, quiero decir, aún no estamos... Bueno, era Bob Dos Pistolas. Bueno, el caso es que el señor Robert Jordan escribió novelas basadas en el mundo de Robert E. Howard, ¿vale? Entonces, la gente decía, muchos lectores decían que las novelas que escribía Robert Jordan sobre el mundo de Hyperborea
eran mejores que las de Robert E. Howard. Porque, Bueno, a ver. ¿qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué A pasa? ver. A ver. Bien, continúa, continúa. Bueno, en fin, Robert E. Howard sacó 6 novelas y lo que se editó más tarde. Y básicamente Robert Jordan dijo, toma más Conan, ¿por qué no? Entonces, Vamos, Conan. vámonos. ¿Qué me puedes comentar, Diane, sobre todo esto? A ver, efectivamente. Antes de escribir, de ponerse a hacer La Rueda del Tiempo, de la que hemos venido a hablar hoy, este hombre trabajó en varias novelas de Conan durante la década de 1980. Ya sabéis lo que estaba de moda por aquel entonces. Estas novelas expandieron el universo creado por Robert E. Howard y añadieron nuevas aventuras para este héroe tan icónico. ¿Cuántas novelas escribió Conan? O sea, Jordan. Y por cierto. Es que o sea, ¿no te da la sensación de que Conan era el señor este el que nunca pasaba un día tranquilo? O sea, siempre estaba liado con algo. Ya. ¿A quién me recuerda? No lo sé. Pero ¿hablamos de Conan o de...? Bueno, no. Tú, de Conan. Digo, no, de Conan. Escucha buena cosa. ¿Cuántas novelas hay ahora mismo escritas por Robert Jordan? Basadas en el mundo Es que de todos Conan. te tienen que llamar igual. Efectivamente. Pues mira, 7 en total. ¿Son 7? Los títulos son los siguientes. A ver. Conan. O sea, os van a encantar todos los títulos. Son como, oh wow, ¿sabes? Conan el Invencible, de 1982. De 1982 también, Conan el Defensor. De 1983, Conan el Invencible. De 1984, Conan el Triunfador. De 1984, el año que yo nací, bravo, Conan el Magnífico, que de ese año. De ese mismo año, Conan el Destructor, que es una novelización de la película que hicieron, la primera esta de Arnold Schwarzenegger. Gran colección de memes, ¿eh? El momento en el cual empieza Schwarzenegger a girar en la sala de los espejos proviene de esa película, si no me falla la memoria. Sí. En fin, y de ese mismo año, Conan el Victorioso. Pero, y ya, enough Conan por hoy. No, está mal. Ahí faltan novelas de Conan. Estas son las que escribió Robert Jordan. Aquí falta la octava, que es Conan se saca clave. Falta otra que es Conan va a Hacienda. Falta otra que es Conan va al Carrefour porque le faltan patatas. Y así puedes seguir. Escucha, y la última y la mejor es: a Conan le rechazan la solicitud para hacerse autónomo y cortar cabezas de manera... ¿Cuál es tu epígrafe? Bueno, estas novelas mantuvieron vivo el interés por Conan durante esa época y Jordan demostró ser un maestro para captar la esencia del personaje, que ahora, fuera coñas, tenemos varios especiales de Conan y de la creación del personaje y de la vida de Robert Howard. Conan no es exactamente el simio que aparece en las películas protagonizados por un tío. Bueno, o también lo es, me refiero. Sí, pero no Conan es el simio y también son otras muchas cosas. Sí, pero es un simio facetado, es multifacético. Y si no, leeros La Torre del Elefante. Buenísimo. Eran muchas cosas. Entonces tenía matices, se podían construir. Lo que sucede es que muchos tenemos la referencia sencillota de las películas en ocasiones, pero no es un tío que le muerde el pescuezo a un buitre solamente, hay más. Es un tío... ni que le pega un puñetazo a un camello. Claro, efectivamente. O a un dromedario, o lo que fuera. Pero, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué un autor como Jordan, conocido por crear mundos propios muy ricos, decidió trabajar con un personaje creado por otro escritor? Uy. ¿Sería por el amor a las espadas gigantes o por los abdominales imposibles de Conan? ¿O habría algo más turbio? ¿Tú crees que le gustan las películas de gladiadores? A mí me encantan las películas de gladiadores. Me encanta ver tíos en la arena sudados. Pero como... Bueno. Según entrevistas, Robert Jordan aceptó escribir estas novelas como una forma de ganar experiencia en el mundo editorial y financiarse mientras trabajaba en proyectos más personales. O sea, hablamos de... ¿Cuántas? 7 novelas escribió el colega este de Conan. Sí, 7 novelas. O sea, le dedicó bastante tiempo a aquello.
Desde luego era un admirador profundo. Robert Jordan flipaba con la obra de Robert E. Howard y lo entiendo porque la verdad es que Robert E. Howard escribía bastante bien. Así que el proyecto le resultó interesante y desafiante, pero también comentó que, con respecto al ofrecimiento para escribir sobre Conan, en la entrevista de 1991 para Starlog, que es la que hemos un poco leído antes, dijo que estuvo a punto de rechazar la oferta porque no se sentía seguro respecto a escribir en el universo de otro. Y es hasta cierto punto pues muy entendible, pero como disfrutaba tanto del personaje, Conan le permitió experimentar con aventuras llenas de acción, intriga y elementos fantásticos, al que siempre le apasionó como escritor. Porque, seamos honestos, ¿quién no quiere escribir sobre un hombre que puede matar monstruos y seducir princesas al mismo día? Me parece maravilloso, es un tío multitasking. Ahora bien, ¿qué diferencias hay? Igual si lo ha aceptado todo tan bien como matar monstruos, no sabemos, pero... No se puede hacer todo bien, tenéis que entenderlo de una vez. La vida es un juego de rol. Hay una cantidad X de puntos. No os podéis poner los puntos máximos en todas las características del personaje. Quiero decir, todos tenemos 100 puntos, ¿no? Entonces hay que repartirlos. Si te Repartirlos pones bien. 3 en educación para ponerte 18 en fuerza, pues va a pasar lo que va a pasar. Esto me recuerda que tenía un personaje enano en Icewind Dale que tenía mucha constitución, tenía mucha fuerza, pero tenía muy poco intelecto. Entonces cada vez que hablaba con la gente me atacaba. Pero no pasaba nada, porque tenía mucha fuerza y mucha constitución. No, tampoco, porque no entendía la situación, no la procesaba. Entonces, vamos Pobrecito. a ver ahora mismo unos matices importantes. ¿Qué diferencias hay entre las novelas de Conan, escritas por Robert Jordan, y las historias originales de Robert Howard? Hostia, es verdad que se parecen bastante los nombres, ¿eh? Ya, es que me está rayando un poco la vida. Porque, bueno, en fin. Pero entre ellos, estilísticamente hablando, sobre todo en el estilo narrativo, hay bastantes diferencias. Por ejemplo, Robert E. Howard escribía historias mucho más intensas, mucho más directas y atmosféricas, con un enfoque en la brutalidad del mundo y la vitalidad de Conan, porque también se había puesto tela de puntos en Constitución. Tenía un estilo poético y oscuro que evocaba una sensación más de misticismo. Y en cambio Robert Jordan, aunque respetó el tono de Howard en este caso, escribía con un estilo más detallado y estructurado. Sus novelas suelen ser menos oscuras y más accesibles para los lectores modernos, menos Conan destroza y más Conan reflexiona mientras destroza. Es curioso porque, claro, Robert E. Howard tenía muy poco tiempo para escribir entre obra y obra, porque él vivía de lo que escribía con la madre enferma en casa, o creo que no estaba enferma, pero la madre era mayor, desde luego, y acaba falleciendo. El caso es que... Yo he leído un relato donde la madre está enferma. Es verdad, porque lo escribí yo. El caso es que todo el tiempo está escribiendo como un loco, entonces muchas veces no tiene tiempo de pararse a pensar lo que está haciendo. Sin embargo, Robert Jordan sí, y ahí le da ese cariz más reflexivo, hace que Conan parezca más interesante, con un mundo interior más grande. Conan se dedica a hacer bonsáis y origami, y es como todo mucho más sesudo. Pero lo que no me mola de Robert Jordan en este sentido es que le quita un poco la oscuridad, ¿vale? Que no es que Conan tuviese mucha oscuridad de serie, era bastante accesible en general. Pero aquí lo hace de otra manera, es curioso. Luego también hay diferencias en el desarrollo del personaje, ¿vale? Con Howard, Conan es un héroe que encarna la fuerza y la astucia, desafiando las normas de la civilización, porque el tío iba por libre, es salvaje, impulsivo y profundamente independiente. A calzón quitado. Totalmente. Puro anarquismo. Jordan, en cambio, presenta un Conan que sigue siendo valiente y astuto, pero lo humaniza un poco más. Tampoco, quiero decir, es interesante desde algún punto de vista. Se enfoca en sus motivaciones internas y su sentido del honor, lo que lo hace más introspectivo en algunos momentos. Como si Conan se tomara un segundo para pensar, ¿es esta la cabeza que hoy debo cortar? Pues no lo sabemos, Conan. Pero en cuanto a tramas y escenarios, por ejemplo, Robert Howard tiene historias mucho más rápidas y dinámicas, con más énfasis en lo que podríamos llamar sobrenatural y salvaje, ¿no? Y en cambio, las novelas de Jordan expanden el universo de Conan con tramas más largas y más complejas, incluyendo intrigas políticas y relaciones interpersonales más elaboradas. Piensa en Conan no solo como un guerrero, sino también como alguien que pueda navegar conspiraciones mientras desenvaina la espada y bebe y come.
A ver, tiene sentido que al final tienes que ampliar la trama. No te puedes quedar simplemente con el ABC que te ha dado Howard en su día. Al final, si quieres hacer que todo esto funcione, hay que hacerlo más complejo. Es inevitable. Pero bueno, vamos a ir a uno de los últimos puntos, que es que el manejo de la acción en cada uno de los autores es diferente, porque mientras Howard es muy dinámico, con escenas muy intensas, rápidas y brutales, Jordan también hay mucha acción, pero sus coreografías son más detalladas, creando secuencias que podrían ser visualizadas casi como escenas de cine. En ese sentido es bastante más depurado. Es como si Conan hubiera contratado a un coreógrafo personal. Se movía y bueno, se mueve y en general Sí, a lo se ve mejor es mejor. menos bárbaro y es un poco más guerrero, con una disciplina táctica mucho más elaborada Ujú. que quizás solo Sí. Conan aplasta, ¿sabes? Y la, Pero la pregunta, querida Dayan, la pregunta la es, pregunta es... ¿mejoró Jordan las historias originales de Conan? mm, Pues es una pregunta complicada. Muchos lectores opinan que Robert Howard tiene un estilo inigualable, entre los que me encuentro, especialmente por la atmósfera que crea y la intensidad de sus relatos. Si tengo que elegir a alguien, yo elijo al que creó el personaje. ujú. Los puristas pensamos que las obras de Jordan no superan las originales. Bueno, sin embargo, tenemos al otro punto de vista, de gente que sí que aprecia las contribuciones de Jordan porque añadió profundidad al personaje y al mundo de Conan. Sus tramas son más ricas, desarrollan aspectos políticos y sociales del mundo de Conan, algo que no siempre está tan presente en los relatos originales. Entonces, eso es un poco la pregunta de siempre. ¿Este mundo requiere ser profundizado? Esto me sucede mucho con con la última película de Mad Max, que creo que tú no la viste, pero básicamente sucede lo siguiente. Venimos de una película que es una coreografía continua de vehículos en el desierto y ¿Te pasamos a... refieres a la de Furiosa? Furiosa es la última. Y pasamos a la de Furiosa, que es un poco lo mismo, pero que profundizan en el lore. Y tenemos una disparidad similar, es decir, quien viene a ver una película espectáculo, como la de 2013, creo que era la fecha de la anterior, Uy, 2013. 2013 creo que fue, sí, ha pasado bastante tiempo. Jolines. A lo mejor en Furioso te encuentras un montón de mucho texto. A mí todo este lore no me interesa. Yo venía a ver gente en coches sudando y muriendo, nada más. Aquí sucede un poco parecido. ¿Da el mundo de Conan para ampliarlo? Por supuesto que da, siempre da. Pero, y esto lo digo porque he escrito cuentos basados en el mundo de Lovecraft. Cuando te metes en el lore de otra persona, sabes muy bien que tienes un dilema muy grande. Porque por un lado está que tienes que satisfacer un poco los criterios estético-literarios de la gente que viene buscando un cuento que pueda ser llamado Lovecraftiano, aunque esté firmado con tu nombre, pero por otro lado eres autor y quieres imprimir tu visión en todo esto para no ser un grano de arena más en la gran playa de lo que Lovecraft ya sembró en su día, lo cual por otro lado es imposible, porque en cuanto entras en la rueda, en la sombra de otro, eres la sombra de otro. Entonces, es un mundo, es una disparidad muy complicada de gestionar. Lógicamente, las obras de Robert Jordan han quedado ahí para ampliar el mundo de Conan, pero seguramente no sería la primera elección que haría nadie a la hora de acercarse a la obra de Robert Howard, porque tú quieres leer a Evidentemente, Robert claro. Howard. Entonces, Si te interesa Conan, empiezas por el principio. A no ser que todo el mundo se haya llevado los primeros libros y solo te queden efectivamente. los de Robert Jordan. Bueno, ¿por dónde vamos, Dayan? ¿Qué hora Pues es? mira, vamos. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? No lo sé. Pero vamos con la segunda lectura ¿Sí? de uno de los primeros libros de la saga, que se llama Cielo en llamas. Vamos allá. Los hilos arden. Rand se detuvo. Una extensa quemadura a lo largo de la pared del pasillo señalaba los puntos donde una docena de costosos tapices habían quedado reducidos a cenizas. Las llamas subían, voraces, por otro. Varios arcones taraceados y mesas no eran más que despojos calcinados. No era obra suya. 30 pasos más adelante, hombres con chaquetas rojas, armaduras y yelmos con visores de rejilla yacían retorcidos, como los había sorprendido la muerte, sobre las baldosas blancas, aferrando las inútiles espadas. Tampoco era obra suya. Rabin había sacrificado sus propias tropas en un intento de llegar a Ranz. Había actuado con inteligencia tanto en los ataques como en las retiradas.
pero desde el momento en que huyó del Salón del Trono no había hecho frente a Rand más tiempo que los escasos segundos que necesitaba para lanzar un ataque y huir. Rabin era fuerte, quizá tanto como Rand, y quizás más versado en el uso del poder, pero Rand tenía la talla del hombrecillo gordo en su bolsillo, mientras que el renegado no contaba con ningún angreal. El corredor le resultaba muy conocido por 2 razones, por haberlo visto con anterioridad y por haber vislumbrado otro similar. Vine por aquí con Elaine y Gavin el día que conocí a Morgase. La idea se insinuó, dolorosa, por los límites del vacío. Dentro de él su mente era fría, desprovista de emociones. El Saidin era un torrente impetuoso y abrasador, pero él estaba imbuido de una helada calma. Surgió otra idea, como una puñalada. Ella yacía en el suelo como con su rubia melena extendida como si estuviese durmiendo. Ilena, cabello dorado, mi Ilena. Elaida había estado también ese día. Ella predijo el dolor que acarrearía. Sabía la oscuridad que hay en mí. Una parte, lo suficiente. Ilena no sabía lo que hacía. Estaba loco, estoy loco. Oh, Ilena. Elaida lo sabía, al menos una parte, pero ni siquiera reveló todo lo que conocía. Habría sido mejor que lo hubiese dicho. Oh, Luz, ¿es que no existe el perdón? Hice lo que hice empujado por la locura. ¿Es que no existe la compasión? Gareth Byrne me habría matado de haberlo sabido. Morgase habría ordenado mi ejecución. Y así quizás estaría viva ahora. La madre de Elaine estaría viva. Y Aviedna estaría viva. Y Matt y Moraine. ¿Cuántos seguirían vivos si yo hubiese muerto? Mi tormento es merecido. Merezco la extinción definitiva. Oh, Ilena, merezco la muerte. Muy bien. Ahí queda la lectura de Los hilos arden. Bueno, Jordan era un cachondo, al margen de lo que hemos leído, porque ha publicado... Iba a decir por esto, joder. No, por eso, al margen de lo que hemos leído, porque publicó ficción histórica bajo el seudónimo de Regan O'Neill, un western como Jackson O'Reilly y críticas de danza como Chang Lung. Esto de críticas de danza me mata porque no tengo ni idea lo que es. El tío, ¿qué pasa? Que hacía... No entiendo. Críticas de danza que se ponía en plan, ¿esta persona se ha movido lento en un ballet? ¿O cómo está el tema? Bueno, claro, yo supongo que se harían reportes en películas, o sea, en revistas de la época de actuaciones y bueno, pues no, cuando tú haces una actuación o haces un... Vale, Jolines, ¿cómo se dice? te he entendido, sí, ¿Sabes? una representación Y alguien hace una representación y entonces un crítico dice, pues qué bien estuvo este señor Vale, bailando. básicamente qué lo que viene a ser ágil. un crítico de danza, entonces, efectivamente. Lo que, Sí, bueno, lo sí, que la palabra no parecía. engaña. Vale, entonces que parece que hacía eso. También ha escrito, también parece, Hay que comer, Álvaro, hay que comer. también parece que ha escrito un thriller internacional que no se sabe si el seudónimo o no, o sea, no se sabe nada, que parece que lo ha hecho él, pero que no se sabe muy bien quién es o lo que es, y es como que ahí está la cosa y ahí lo averiguáis. Bueno, sobre Robert Jordan, que es el seudónimo principal, se piensa que procede del personaje principal de la novela de Hemingway, Por quien doblan las campanas. Pero el propio Robert Jordan aclaró en su blog que escogió sus seudónimos con base a 3 listas de nombres usando sus verdaderas iniciales y que hubo un seudónimo que logró contener las 3 iniciales tanto en el nombre como en el apellido. Es decir, que se fumó un porro y subió mogollón. El caso es que cuando Tom... Quiero decir, ¿qué necesidad había de esto? No lo sé, se aburría. Ah, porque era militar a lo mejor. Cuando Tom Doherty, de Tor Box, obtuvo los derechos ¿De qué obtuvo los derechos? Obtuvo los derechos De Robert E. Howard. De Robert E. Robert E. Howard, de Conan. Le hacía una novela, le hace falta una novela muy rápido. Por lo que la esposa de Jordan, Harriet McDougall, lo recomendó porque sabía que había escrito su primera novela, Guerreros de Altai, en 13 días. ¿Vale? Ahora os damos un poquito más de contexto. Claro, tenemos que recordar que por aquel entonces todavía no era su mujer. Claro. Nos comenta Jordan sobre esto. Entonces pensé que podía escribir algo rápido, y tenía razón, y me gustó. Fue divertido escribir algo completamente exagerado, lleno de prosa purpurada. Y en un momento de debilidad acepté hacer 5 más y la novelización de la segunda película de Conan. Decidí que esas cosas eran una disciplina muy buena para mí.
tenía que trabajar con un personaje y un mundo que ya habían sido creados y, sin embargo, encontrar una manera de decir algo nuevo sobre el personaje y el mundo. No una, sino en 5 novelas, o sea, muchas cosas. Pero para él pensaba que iba a ser un buen ejercicio y un estrés de la hostia, pero buen ejercicio también. Lo que me involucró en el proyecto fue un montón de acoso por parte de mi esposa y mi editor. Su esposa es su editora, o sea, en fin, a saco paco. Y en ese momento ella también era la vicepresidenta y directora editorial de Tor Books. Acepté hacer una novela de Conan muy a regañadientes, pero me divertí mucho haciéndolo. Busqué alrededor para encontrar algún momento de su vida del que no se haya escrito y decidí escribir sobre él entre las edades de 18 y 22 años. Es un rango de edad en la que la mayoría de los jóvenes piensan que lo tienen todo resuelto. Y ya sabes cómo funciona el mundo ahora y estás listo para asumirlo. Y estás absolutamente equivocado, no sabes cómo funciona nada. Madre mía, aquí la parienta que era la editora, Total, ¿eh? Esa comandancia tenía, o sea, mucha fuerza. Tengo que decir que estás juntando lo peor de dos mundos. Y te lo estás metiendo en casa. O sea, tú verás. Ve a por el pan y termina de escribir. Y saca la basura. Y termina de escribir. Y esto que estás haciendo no me está gustando. ¿Cuántas palabras has escrito hoy, cariño? Cariño. Pero hay una cosa que me interesa mucho. Y eso también lo hiciste tú. O bueno, me contaste que lo hiciste tú con el a propósito de. Con el más allá de Lovecraft. Bueno, con el a propósito de Lovecraft esta vez. Cuando escribiste sobre Abdul al-Harred, dijiste: ¿y qué no se ha contado de este señor? También debo decir una cosa, ¿vale? Y es que sobre Abdul al-Harred y en general sobre el mundo de Lovecraft se ha escrito todo. O sea, creo que está escrito el día que Abdul al-Harred se renovó el DNI, también hay un cuento sobre eso. Entonces lo que hice fue acoté. Entonces dije, me voy a basar en lo que Lovecraft dijo. A mí lo que diga Derlet y toda esta gente me la repampinfla, porque al final si no, no acabas nunca. Porque Derlet coge el personaje y lo revive y lo mata y lo aparece en no sé dónde. A mí eso me da igual. Yo voy a decir lo que Lovecraft dijo, que es lo que considero que es lo más canónico, y a volar. Y el resto, pues me olvido. Hay un momento en el cual no puedes pretender rellenar huecos y canonizar historias. Tú tienes que simplemente presentarlo como un what if. Quiero decir, desde el momento en el cual un autor escribe sobre el mundo de otro, es un préstamo. Y los préstamos no suelen ser considerados canónicos. De hecho, el videojuego de 1999 no es canónico. Y plantea aspectos de lore de la saga de los libros en varios sentidos. Pero bueno, vamos a continuar porque... ¿Quién es esa mujer, Diana? ¿Quién es? ¿Quién es? Harriet McDougal. Yes. Pues no sé quién es todavía, pero estaba en Charleston trabajando de editora jefe. Bueno, sí, sabemos ya que era la editora jefe de Tor Books. Y estaba en una librería la señora, pasando allí el día, y una vendedora le habló de un escritor que estaba haciendo una novela romántica. ¿Por qué le interesó esto a esta mujer? Pues no sé, pero le dejo los datos. Al final resultó que este hombre, Robert Jordan, con todos sus nombres, no iba a escribir eso de verdad. Era un bulo que yo no sé por qué le habría echado bueno, detalles de la vida de la gente, porque la gente, aparte de escribir 5.000 palabras diarias, pues también hace cosas y se relaciona. Y pues es lo que he dicho, se va a comprar el pan y habla con su librera de confianza. Ya no tenemos libreros de confianza, pero bueno, antes sí. Bueno, sí que hay libreros de confianza, por favor. Tenemos varios en la parroquia, por cierto. Eurobooks de Valladolid, librería llevada por Pablo de Garay. Y también tenemos a Ricardo M. Ordóñez con la librería 42. En Badajoz, si no recuerdo mal, quiero decir, tenemos libreros de confianza. Y sin ir más lejos, al librero del mal de Gigamesh también. Que por cierto, bueno, luego lo comento. Robert Jordan era un aficionado a la historia y disfrutaba de la caza, la pesca, la navegación, el póker, el ajedrez, el billar y coleccionar pipas. Era una persona que tenía un montón de aficiones. Coleccionar pipas, pero no las de comer, pipas de fumar. Pipas de fumar, efectivamente. Eres un señor de aficiones caras, todas ellas. Se describía a sí mismo como un epicospalino de la alta iglesia. Esto hace referencia a una corriente dentro del anglicismo en la rama del anglicanismo en los Estados Unidos y otros países. Y recibía la comunión más de una vez por semana. Políticamente se describía a sí mismo como un monárquico libertario.
No sé qué significa esto. O sea, Whatever that means. O ahora, sea, no lo sé. ahora mismo entre Bukele, Milei, Trump, Pedro Sánchez, Kim Jong-un y todos estos, no sé dónde encaja, o sea, no sé cuál es mi referencia, El monarquismo libertario. no sé lo que es, pero por favor no lo expliques. No era mi intención. Robert Jordan vivía en una casa construida en 1797 con su esposa, de la que os hemos hablado antes, Harriet McDougall, que ya hemos dicho que trabajaba como editora en Tor Books, ¿vale? Que por cierto es el principal sello editorial de Tom Doherty Association en Nueva York. Y también era, por supuesto, la editora, y vamos a decirlo así, casi agente literaria de su parent, es de Robert Jordan. Esto es para que os vaya sonando un poco por dónde van los tiros. Diane, continúa tú, por favor. Efectivamente, porque aquí cabe hacer una reseña muy rápida de quién fue la compañera y editora de Jordan. Y, por otro lado, pilar de su vida, Harriet McDougall. Oh. Porque es muy importante y diría que hasta muy influyente quién comparte el camino contigo. Es una de las cosas más tiernas del mundo leerla hablar sobre su marido. Sobre su dulzura, su fuerza, la manera en que se ponía nervioso dándole regalos o cómo se ganó el cariño de su hijo, ya que no era su padre biológico. Harriet tenía un hijo de otra relación. Nació en 1939 en una familia conservadora también en Charleston, que es una ciudad de Estados Unidos, por favor, seriedad. Tuvo un padre militar que vivió Pearl Harbor, o sea, durito también convivir con esa gente. Una madre todoterreno, pues como todas las de la época, y una hermana mayor con la que se llevaba la friolera de 21 años. Wow. Cuidado, que podía ser su madre. Fue una estudiante modelo intentando evitar así terminar en un internado para señoritas con la que la amenazaban sus padres. Entró en Harvard en una época, pues que os podéis imaginar. Allí el machirulismo pues estaba a la orden del día. Consiguió su titulación con especialización en inglés y terminó buscando trabajo en Nueva York, donde se casó con Ed McDougall. Se interesó por el movimiento feminista y tuvo un hijo con este primer señor. Y aquí empezó su trabajo como editora. Oficio en el que persistió incluso después de divorciarse y verse como la única fuente de ingresos de su pequeño. En marzo de 2006, sí. Jordan... vale, perdón. Nada, termino. Que esta señora muy top en todo lo que tiene que ver con su vida y con su marido y sus relaciones personales. A tope con Harriet. ¿A tope con Harriet? Muy bien. Sí. En marzo del año 2006, Robert Jordan reveló en un anuncio optimista y firme que le habían diagnosticado amiloidosis cardíaca con cardiomiopatía. Es decir, una enfermedad que se produce cuando se acumulan depósitos de una proteína anormal llamada amiloide en el tejido cardíaco, y que con tratamiento su esperanza de vida media era de 4 años, a pesar de que estaba decidido a superar estas estadísticas. En una publicación separada dada a su blog, alentó a sus seguidores a no preocuparse por su salud y declaró que tenía la intención de tener una vida larga y creativa, trabajando por otros 30 años. Comenzó la quimioterapia en la clínica Mayo, aquí es donde iba a desintoxicarse, por ejemplo, gente como Elvis Presley, a principios de abril de 2006. Participó en un estudio del fármaco Revlimid, que había sido aprobado recientemente para el mieloma múltiple, pero aún no aprobado para la amiloidosis primaria. Jordan murió en septiembre de 2007 por complicaciones derivadas de esta enfermedad. Fue incinerado y sus cenizas enterradas en el cementerio de la iglesia de St. James de Goose Creek, a las afueras de Charleston, Carolina del Sur. Los documentos de Jordan se pueden encontrar en las colecciones especiales del College of Charleston. Robert Jordan no escribió The Fallon Blood como su primera obra, por cierto, como hemos dicho antes. Sin embargo, The Fallon Blood sí es una novela que escribió bajo su nombre real, James Oliver Wrigley Jr., y pertenece a una trilogía histórica llamada The Fallon Saga. La cronología es un poco compleja, ya que antes de escribir esta novela, Robert Jordan escribió novelas bajo otros nombres o trabajó en otras publicaciones. Con todo esto estamos regresando al cauce literario. Por tanto, The Fallon Blood no fue su debut literario, pero sí fue una obra notable en su carrera, escrita en un género
distinto al que lo hizo famoso. Esta novela, como os comentamos antes que había tenido escarceos con diferentes géneros, se ambienta durante la Revolución estadounidense en el sur. El estado de Carolina del Sur tuvo aproximadamente una cuarta parte de todas las batallas, escaramuzas y enfrentamientos en la Revolución Americana. Se ha dicho de las colonias como un todo, ¿vale? Pero un cuarto de la gente apoyó la revolución, un cuarto de la gente se opuso y el resto deseó que terminara pronto. Este no fue el caso de Carolina y Georgia, donde hubo una guerra civil sangrienta entre los partidarios de las dos partes. Así que después de escribir Conan y The Fallen Blood, llegaría por fin en 1990 la primera parte de la saga que nos ha traído realmente esta noche aquí, La Rueda del Tiempo, y tiene de título El Ojo del Mundo. Esta saga verdaderamente ocuparía la vida del autor y de la editora desde la firma del contrato en el 84 hasta el fallecimiento de Robert Jordan. Aunque hacia los últimos libros que llegó a publicar de la saga, McDougall asegura que ya no tenía mucho que ofrecerle como editora. Es conocida además por ser la encargada de los títulos para cada capítulo. Y esto me recuerda un poco a la historia de Terry Pratchett y su primer agente, que, si no recuerdo mal, su primer editor. Su primer editor, al final, cuando Terry Pratchett comenzó a triunfar muchísimo, él dijo: mira, no tengo más nada que ofrecerte, lo que tú tienes que publicar está allá afuera, no quiero secuestrar tu obra. Entonces le propuso convertirse en su agente. Así que, Diana, ¿qué nos puedes contar sobre la saga La Rueda del Tiempo? Pues yo creo que es sin duda una de las más reconocidas en el ámbito de la fantasía épica. Sin embargo, enfrenta varios obstáculos para atraer a un público más amplio dentro del género. Se trata de libros extensos que forman parte de una colección igualmente larga, porque los libros también. Creo que entre todos lo que escribió Robert Jordan son unas 120 y tantas mil palabras, o sea... Joder, Jolines. Entonces, bueno... su estilo es muy clásico y puede no ser atractivo para quienes prefieren narrativas más ágiles o con enfoques sociales más modernos. Y la presión de ser juzgado por no ser un auténtico fanático de la fantasía puede disculpar que algunos se acerquen a aquella con menos entusiasmo. O sea, bueno, en fin. Casi todos los volúmenes de La Rueda del Tiempo tuvieron portadas ilustradas. Esto es muy interesante porque, bueno, pues la fidelidad, ¿no? Al final. Por Darrell Cashuit. Al menos los primeros 14 libros de la serie. Ojo. Incluyendo la precuela Nueva Primavera. Sin embargo, pues este señor también falleció en 2011 y dejó incompleta la portada del último libro, Un recuerdo de luz, que este ya es de otro autor que ahora vamos a meternos con él. Aunque, pues evidentemente, en este caso yo creo que ya no se puede separar la obra de Sweet de la obra de Jordan, porque están íntimamente, ¿no? Bueno, pero se terminó por otro editor, Michael Whelan, también muy top, y de cero, ¿no? El mundo de La Rueda del Tiempo es una enciclopedia de la serie sobre un mundo sin nombre donde se desarrolla la trama, al que los fanáticos de la serie suelen referirse como el mundo de la rueda. Y El Ojo del Mundo es uno de los mejores libros de fantasía jamás escritos, porque al final puede gustarte más o menos, pero hay que reconocerle el trabajo ya no solo para los lectores, que eso es algo muy importante, sino para otros escritores. Quiero decir, Tolkien al final no deja de ser un gran escritor, también es una musa. Hay autores que son solo musas, lo dejamos ahí, pero Tolkien, por ejemplo, como tal, y en este caso yo creo que Robert Jordan también, es una gran musa para otros escritores de fantasía. Puedes cogerlo donde lo dejó él y mejorarlo, quiero decir, hacerlo más grande, porque él ya escribió hasta ahí y tú has bebido de esa fuente y puedes continuar desde ahí. Entonces me parece que al final estos autores son sencillamente maravillosos. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes disfrutar más de su obra, considerarla más o menos llana o esdrújula, pero gustarte igual. Cuando preguntan a Jordan qué fue lo que le llevó a escribir El Ojo del Mundo, él contesta. Bueno, él contestó.
Una serie de especulaciones ociosas que se filtraron en mi cabeza. Pensé en lo que realmente sería en realidad que alguien te tocara en el hombro y te dijera que has nacido para salvar a la humanidad. Incluso si el peligro es real o inminente. Y todo lo que el mundo sabía, y todo el mundo sabe, perdóname, que alguien estaba programado para ello. Todo el mundo te está esperando. Se podría decir que, bueno, pues para mostrar y cuidar las cosas. ¿Cómo reaccionan cuando alguien se levanta y dice, aquí estoy yo, soy yo? ¿Te estabais esperando a mí? Soy yo, ese Salvador. Estaba pensando en la distorsión de la información sobre la distancia y si la distancia en el espacio o en el tiempo y la forma en que se aplica a la historia y leyendas. Cuanto más lejos están de un evento, menos probable es que se sepa lo que realmente sucedió. Pensaba en cómo sería el mundo si nunca hubiera habido necesidad de una lucha por los derechos de la mujer, o si esa lucha hubiera tenido lugar hace tanto tiempo que ya no era relevante. De esta manera nadie piensa que es extraño ver a las mujeres como políticos de alto rango o trabajando en los muelles. Nadie piensa que algo es o no trabajo adecuado para una mujer, porque eso ya pasó hace mucho tiempo. Había 50 o más líneas de pensamiento y de repente vi, en forma aproximada, lo que resultó ser la escena final del último libro de la rueda. Cuando me di cuenta que eso era lo que era, una conclusión, todo lo que tenía que hacer era averiguar por dónde empezar y cómo llegar de la A a la Z. No es poquita cosa, empezar por el final, quiero decir, si tienes el final claro, es verdad que Sí, el camino sí. para atravesar el bosque es complicado. Eso lo dice mucho Álvaro en el taller. Sí, taller literario. En el Patreon tenéis taller literario, de clases online, mentorías, meteros patreon.com/bola del cometa, ahí está toda la información. Y también en la descripción del programa, tanto en YouTube como en iVoox o donde lo encontréis, están los enlaces a las redes sociales y el grupo de Telegram y todo lo demás. Bueno, la inspiración cultural de Jordan señala que la cultura de esa aldea en sus libros se basa en una combinación de diversas culturas de Medio Oriente y de países alrededor del Mar Negro. Y también reveló en varias entrevistas que antes de comenzar la serie de libros conocía el inicio, como dijo Diana ahora, la escena final del último libro y los eventos principales que quería introducir como grandes eventos. Sin embargo, se permitía flexibilidad en cómo llegar de un punto a otro en el proceso literario, en el proceso de creación. Cuando se lee La Rueda del Tiempo, se desvela mucha magia en la escritura, pero cuando se pregunta a Jordan sobre esto, si cree en alguna forma de magia y qué parte de su espiritualidad está reflejada en lo que ha escrito, el autor nos dice lo siguiente. No creo en la magia, que es una de las razones por las que estructuré el poder único como si fuera una ciencia. De hecho, la tecnología de la época anterior se basó en el uso del One Power. En cuanto a qué parte de mi espiritualidad está en mis libros, dejo en manos de cualquier persona decir si tengo alguna espiritualidad. Creo que estoy bastante castigado. Jordan publicó 11 libros de los 14 que componen la saga principal de la serie La Rueda del Tiempo. Se han traducido a más de 25 idiomas, incluidos el hebreo, el japonés y el sueco, y los críticos y seguidores de los libros anteriores notaron una desaceleración del ritmo de los acontecimientos en las últimas entregas escritas únicamente por Robert Jordan debido a la expansión de la escala de la serie en su conjunto. Y esto es algo que también se ha visto en otras sagas, como por ejemplo, ¿cómo se llama esta de Patrick Rothfuss? Que se me va el nombre siempre. El nombre del viento. El nombre del viento, o el propio Martin, o en general, cuando un autor acaba construyendo un mundo tan gigantesco y la casuística de eventos puede perjudicar a tantos otros eventos, o tienes a alguien que te haga un mapa en el despacho, alguien dedicado únicamente a mantener la lógica, un fan que te mantenga la coherencia de los argumentos, o te mueres. Debido a sus problemas de salud, Jordan no trabajó a pleno rendimiento en la última entrega, A Memory of Light, que más tarde fue dividida en 3 volúmenes, comenzando con The Gathering Storm. Pero las entradas del blog confirmaron que continuó trabajando en ella hasta su muerte y compartió todos los detalles importantes de la trama con su familia poco antes de morir. Sostuvo que, al hacerlo, el libro se publicaría incluso si lo peor realmente sucede. El
7 de diciembre del 2007, Tor Books anunció que Brandon Sanderson había sido elegido para acabar la serie La Rueda del Tiempo. Harriet, la viuda de Jordan, lo eligió después de haber leído Nacidos en la Bruma, El Imperio del Fin. Pero, ¿cómo cambió La Rueda del Tiempo cuando Sanderson tomó las riendas tras la muerte de Robert Jordan? Una pregunta que divide a los fans desde hace años. Totalmente. Sanderson concluyó la saga con 3 libros: La Tormenta, Torre de Medianoche y Un Recuerdo de Luz. Pero claro, siendo 2 escritores con estilos tan diferentes, las comparaciones son inevitables y nos retraemos a lo que hemos hablado antes de Robert T. Howard y Robert Johnson. Vamos a analizar en qué se diferencian y qué aspectos mejoraron o empeoraron. ¿Te parece? Has dicho Robert Johnson. Yo creo que el nivel de cortocircuito ya con Robert E. Howard y Robert Jordan es Robert Johnson. Ha salido un nuevo personaje de la NBA de pronto y decimos, ¿quién es este tío que mide 2 metros? Wow, estoy de estos 2 señores ya hasta el decimos, pelo. Robert Johnson, vuelve al banquillo. Vale, me flipa la idea. Vamos a empezar por el estilo narrativo de cada uno de los dos. ¿Cómo describirías la diferencia entre Jordan y Sanderson? Empecemos por ahí. Bueno, yo creo que Robert Jordan es conocido por ser mucho más meticuloso. Sus descripciones son tan detalladas que podías sentir que estabas caminando por las calles de Caemlyn o luchando en las llanuras de Merribor. Pero claro, a veces eso también hacía que el ritmo fuera caribeño, vamos a dejarlo así. Un ritmo caribeño, vale, te lo concedo, eso es cierto. Había momentos en los que describía hasta el estampado de las cortinas, lo que para algunos lectores era inmersivo y para otros un poco frustrante. En cambio, Sanderson es muchísimo más directo, prefiere avanzar la trama y reducir las descripciones al mínimo necesario. Esto hizo que los últimos libros fueran más rápidos y fluidos. Exacto, pero también hay quienes dicen que en el proceso se perdió algo de la riqueza del mundo, porque al final no dejamos de tener un worldbuilding súper elaborado, en el que llega un momento en que si eres realmente fans, quieres saber qué estampado tienen las cortinas, lo quieres saber, necesitas saberlo, porque quieres hacer esa imagen mental, porque vives allí, porque eres fan. Pero es verdad que las novelas de Sanderson son más funcionales, quizás menos poéticas, sí, pero yo qué sé, ¿tú qué opinas? Depende del lector. Al final, si te encanta sumergirte en los detalles y perderte las costumbres de cada cultura, lógicamente el estilo de Jordan era eso. Era meterte en el world building, empaparte y todo olía a su sapiencia. Pero si prefieres un ritmo más trepidante, más acelerado, donde sucedan cosas, Sanderson da un soplo de aire fresco. De todos modos, aquí esta dicotomía de estilos, voy a poner un ejemplo que es muy socorrido, que es la saga Alien. En la saga Alien, las primeras 3 películas son de 3 directores diferentes y cada uno propone una visión y una concepción del ritmo muy distinta. La primera es de Ridley Scott y la segunda es de James Cameron y la tercera es de Fincher. Al final, en las primeras 2... ¿Cómo sabe tantos nombres? Porque soy un otaku en potencia. El caso es que la de Ridley Scott es mucho más lenta, la de James Cameron es mucho más ágil y mucho más rápida. Se complementan bastante bien. Yo creo que estos últimos libros de La Rueda del Tiempo, con Sanderson a la cabeza, es un poco lo que la gente le pide a una saga que está anquilosada por el peso de su propia información. Hay que ya dejar de estampados de cortinas. Vamos a matar esto ya. Vamos a acabarlo. Hay muchas veces que tú mismo no sabes cómo terminar y necesitas a alguien que venga y te pegue tremenda colleja. Claro. Pasemos a los personajes. Robert Jordan dedicó mucho tiempo a desarrollar sus protagonistas, especialmente Rand, Eugene, Perrin y Matt. Perdonadme por la pronunciación, pero es que yo siempre he leído, o sea, como leo en castellano, yo siempre leo según suenan los nombres. Entonces, perdonadme porque, en fin, lo mismo son de otro gusto vuestros las pronunciaciones. Pero bueno, que sus evoluciones eran lentas pero muy profundas, porque era un trabajo, o sea, era una carrera de fondo, es decir, tenía todo el tiempo del mundo. Claro, al final los personajes de Jordan tenían varias capas. Por ejemplo, Rand al'Thor no era solo el dragón renacido, sino también un hombre que luchaba contra la locura y el peso de su propio destino. Lo mismo sucedía con Egwene, que pasó de ser una chica de pueblo a una líder. Entonces habían muchas
Había mucha profundidad. También es verdad que con tantos libros de trayectoria te lo puedes permitir. Claro, Sanderson yo creo que en este sentido respetó muchísimo esas evoluciones, pero su enfoque fue evidentemente más práctico. Por ejemplo, se centró en cerrar las tramas y asegurarse de que cada personaje tuviera su momento de brillo. Eso gustó a muchos lectores, pero algunos sintieron que ciertos personajes como Matt pues perdieron algo de su esencia. Matt tiene un tono más sarcástico y desenfadado en los libros de Jordan, mientras que los de Sanderson a veces parecía que el humor no encajaba igual. Pero también hay que reconocer que Sanderson manejó muy bien a otros personajes como Egwene y Lan en sus momentos finales. Bueno, bien, hablemos ahora del ritmo y la acción. Los libros de Jordan tenían un enfoque mucho más pausado. El Señor no tenía prisa ni quien se la metiera, construyendo lentamente hasta llegar a los clímax. Sí, eso lógicamente a quien haya leído novelas de un corte más decimonónico o a lo mejor un estilo de fantasía mucho más, iba a decir recreativa, toda novela es recreativa, pero me refiero que es mucho más contemplativa, quizá la palabra sea esa. Bueno, Jordan era de ese palo, era el Marcel Proust de aquel entonces y le encantaba perderse en los estampados de las cortinas. De hecho, otro de los problemas es que algunas tramas secundarias eran demasiado largas. Al final hay una travesía de Elaine para reclamar el trono que se hizo demasiado largo. Es como, Jordan, déjalo. En contraste, Claro. Sanderson aceleró mucho el ritmo y cerró esas subtramas más rápidamente. Que te podía gustar más o menos, pero en fin, es verdad que conservaba mucho esa rapidez en todos los temas, porque igual, en cuanto a las escenas de acción, creo que en este sentido Sanderson brilla mucho más. Las batallas de Un recuerdo de luz y bueno, especialmente la de Tarmongaidon son impresionantes. Su habilidad para coreografiar el caos de la última batalla es algo que muchos fans destacan como su punto fuerte. Efectivamente, aunque Jordan también sabía escribir grandes batallas, como la de Duma Ice Wells, Sanderson llevó la escala de los enfrentamientos a otro nivel. Eso sí, algunos lectores sintieron que el enfoque de la acción dejó menos espacio para los momentos más íntimos. Al final, esto es lo de siempre, es la Un último simbiosis. punto a considerar son los temas y el simbolismo. Uy, te acabo de... Uy. Claro, es que se me ha montado. Sí, perdona, me he trabado. ¿Qué ha pasado? Que te he visto que te has Pues, montado ahí. Sí, no sé, de repente se me ha quedado parado el mundo. Bueno, vamos a darle ya las últimas pinceladas. El último punto a considerar son los temas y el simbolismo. Jordan construyó toda la saga en torno a la idea del tiempo cíclico, el equilibrio entre los géneros y la lucha constante entre el bien y el mal. Yo creo que Sanderson respetó esos temas, pero su estilo es más directo. Por ejemplo, mientras que Jordan se detenía a explorar las implicaciones filosóficas de las profecías y el destino, Sanderson se centró en resolver la narrativa de una manera clara y satisfactoria. En cierto modo, podemos decir que Sanderson fue el ejecutor. Su misión era cerrar la saga de forma coherente, y creo que lo logró. Pero hay lectores que sienten que se perdió parte de la profundidad temática que caracterizaba a Jordan. Bueno, en conclusión, las novelas de Sanderson son diferentes, pero no necesariamente mejores o peores. Trae un enfoque más rápido y un poco la riqueza que definía la obra de Jordan. Exacto, porque al final Sanderson tuvo la tarea casi imposible, imaginaros el tema. O sea, imaginaros que os se presentan con esto en vuestra casa. Yo, pues, te giñas, en fin. Pero bueno, es que la tarea casi imposible de conducir una de las sagas más complejas de la fantasía épica, ojo, con la fama que tenían, porque no solo es termina esto que es gargantuesco, sino hazlo bien, que te está mirando todo el mundo. Efectivamente. Y bueno, pues lo hizo con respeto y bastante dedicación. Y si eras fan de Jordan, pues tal vez notes las diferencias, pero también es probable que aprecies el cierre de las historias que le dio Sanderson. Los volúmenes de La Rueda del Tiempo tienen esta correlación. Son 14, os lo voy a decir muy rápido. Nueva Primavera, que es una precuela. El Ojo del Mundo, La Gran Cacería, El Dragón Renacido, La Sombra que se levanta, Los Fuegos del Cielo, Señor del Caos, Una Corona de Espadas, El Camino de las Dagas, que hemos leído un trocito, El Corazón del Invierno, Encrucijada de Crepúsculo, Cuchillos de los Sueños, los nombres son grandes, Harriet, un 10. La Tormenta que se avecina, por allí, Las Torres de Medianoche,
que fue completado por Sanderson, Un recuerdo de luz, también completado por Sanderson, pero con el epílogo de Robert Jordan. Y si habéis aguantado hasta aquí, es que realmente os flipa la rueda del tiempo, así que os vamos a hablar del videojuego. El bonus track. El bonus track, el videojuego icónico para esta saga. Fue lanzado en 1999 por Legend Entertainment y publicado por GT Interactive, como dijimos antes. Aunque se inspira en el universo literario de Robert Jordan, no adapta directamente los eventos de los libros, sino que utiliza su lore para crear una historia original. El jugador asume el papel de Elaine Sedai, un miembro de la Haya Verde de la Torre Blanca. La historia, importante, transcurre en una época previa a los libros y gira en torno a la búsqueda y protección de poderosos objetos mágicos conocidos como los Ter Angreal. Robert Jordan estuvo involucrado en el desarrollo del videojuego, daba detalles, supervisaba, era un poco rollo de Cliff Barker en Undying, pero él estaba para garantizar la cohesión argumental de este mundo literario. Pero no estuvo implicado más allá en aspectos técnicos o en el juego de este género o del otro. A diferencia de muchos juegos basados en libros, The Wheel of Time expone el lore y lo amplía de una forma bastante valiente. El problema es que, luego os comentaré, si vienes de cero, es probable que no te enteres de nada, ¿vale? A mí lo que me pasó es que dije, no entiendo nada, no sé lo que es esto. Voy a leerme primero el libro. Claro, que fue lo que yo no hice. Primero jugué el libro y luego me leí los primeros 2 libros. Y aparte, hay otro matiz importante. El juego era un FPS, curioso. Y además, en lugar de tener armas convencionales, tenía hechizos. No había forma de matar a los bichos que no fuese a través de 40 hechizos diferentes que tenías que elegir, tanto para combatir como para resolver puzzles. Era un poco curioso. El juego recibió críticas bastante positivas por parte de la prensa especializada. Al final, por un lado, era muy fiel al mundo de la rueda del tiempo y por el otro, proponía bastante innovación, como por ejemplo la parte de los hechizos y todo lo demás. Además, hacía un uso muy potente del Unreal en la primera versión, que aquel motor gráfico que ya se utilizaría para este juego llamado Unreal de Epic, pues permitía unos diseños de niveles brutales y admitía representar algunos sitios dentro de lo que es el lore de los libros con muchísima potencia y calidad. Pero ¿qué pasa? Que aunque fue un videojuego aplaudido por la prensa, fue, sin embargo, un fracaso de ventas. Ahora luego veremos por qué. Este fracaso de ventas, a priori, sobre todo se achaca al hecho de que, hostia, este libro realmente, aunque la rueda del tiempo por aquel entonces era bastante famoso, no era tan famoso, sin embargo, como otras sagas como El Señor de los Anillos. Esta falta de notoriedad produjo que, y aquí son los números, The Wheel of Time de 1999 vendiese del orden de 30.000 copias más o menos, pero que aún así, dada la inversión de Legend Entertainment, no fuese suficiente para recuperar todo lo invertido. Así que el juego fue un fracaso, no tuvo continuación, pero objetivamente hablando estaba muy bien, porque en aquel entonces ya comenzaba el género FPS a correr a una velocidad un poco diferente respecto al aspecto narrativo, y tenemos videojuegos como Half-Life o System Shock 2 que ya se atrevían a contar historias complejas. Ya habían FPS que querían contar cosas de verdad. Y este juego lo intenta, este juego lo hace, porque te planta la trama de una saga de libros, te lo cuenta de un modo bastante acertado, pese a que es verdad que si vas de cero, las referencias te van a crujir el cerebro, no vas a entender nada, vas a tardar en comprender las referencias, pero bueno, esto es un poco a la velocidad de cada uno. Sobre el estudio, Legend Entertainment era un estudio bastante conocido porque hacía aventuras gráficas y juegos de rol muchas veces basados en sagas de libros. Por ejemplo, en los programas que hicimos de la saga del ciclo de la Puerta de la Muerte de Weiss y Hickman, hablamos de un videojuego. Esta gente fue el que lo hizo. Era una aventura gráfica un poco de batalla y estaba bien.
No era un juego mediocre en ningún sentido, eran juegos que estaban muy vinculados a libros, que por cierto hay muchos menos de lo que podríamos esperar. Al final, nada, yo creo que esto es suficiente. Es un juego en primera persona, visualmente a día de hoy en GOG lo tenéis para comprar, creo que está por menos de 10 euros. Vale la pena, no esperéis grandes maravillas visuales, lógicamente, pero sí que recuerdo con mucho cariño que en las revistas especializadas de aquel entonces salió uno de los level designers y decía que para crear los escenarios del videojuego estaban utilizando proporciones arquitectónicas reales, que puede parecer una trivialidad, pero cuando entras a los espacios que simulan castillos, murallas, fortalezas, lo que sea, la proporción es muy adecuada, está muy bien hecho. Realmente cuando lo ves, incluso a día de hoy, se nota que hay un mimo muy grande. No fue un juego de poco presupuesto. De hecho, esto fue su losa. Se metió mucha pasta aquí. Se pensaba que la rueda del tiempo iba a ser, en cierto modo, un reclamo suficiente. Y al final se demostró que no era cierto. La rueda del tiempo es una gran saga literaria, pero para el mundo de los videojuegos, que en el sentido narrativo, sobre todo en primera persona, estaban pañales, no bastaba, no era suficiente. Claro, es verdad que no todo el mundo que lee juega a videojuegos, ni todo el mundo que juega a videojuegos lee. Entonces hay que hacer sagas lo suficientemente... O sea, si haces un videojuego de un libro, tiene que ser suficientemente independiente. Efectivamente. Y con esto vamos a cerrar el vuelo del cometa de hoy con una lectura de La Rueda del Tiempo, pero esta vez a través de la pluma de Brandon Sanderson. Así que, Diana, por favor, adelante. Un recuerdo de luz. Todo estaba muerto. En el sueño del lobo, Perrin caminaba a trompicones a través de un yermo rocoso, sin plantas ni tierra. El cielo se había vuelto negro, hasta las nubes oscuras desaparecían en aquella nada. Mientras trepaba a lo alto de un risco, todo un sector del suelo detrás de él se deshizo. La piedra en la que se había encaramado se sacudió con violencia, y los fragmentos salieron lanzados al aire. Debajo solo había un vacío. En el sueño del lobo, todo había sido arrasado, aniquilado. Perrin siguió adelante, hacia Shai el Ghul. Lo veía resplandeciente de luz, como una almenara. Cosa extraña, detrás se divisaba el monte del dragón, aunque tendría que haber estado demasiado lejos para verlo. Mientras la tierra entre ambos se desmoronaba, el mundo parecía estar encogiéndose. Los dos picos tiraban el uno del otro, y todo cuanto había entre medias se rompía y destruía. Cambio. Perrin apareció delante del túnel que llevaba a la fosa de la perdición, y atravesando la barrera violeta que él había levantado antes, entró. Lanfear estaba dentro, apoltronada. Tenía el cabello negro como azabache, igual que cuando la había visto por primera vez, y el rostro volvía a ser como lo había sido antes. Pues ahí queda la lectura de esta noche y con esto cerramos y nos vamos. Posiblemente la semana que viene tengamos Ambrose Bierce o volvamos ¿Qué me dices? a Alan Moore, no está claro todavía, pero queda mucho cometa por delante, así que nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, estamos en Twitch, en YouTube, en iVoox. Un placer, adiós, chao, chao. Adiós.